con el océano Atlántico de por medio y con estas montañas que hay donde hoy vivimos, en lo que llamamos hoy Colombia, en el siglo XVI, en el siglo XVII, era dificilísimo trazar límites, fronteras concretas. Entonces, sobre el papel se disponían algunas cosas y después en el terreno eso no coincidía. Por ejemplo, hay un momento en el que el nuevo reino de Granada, la audiencia del nuevo reino de Granada, comprendía Santa Marta y Popayán, pero no tenía a Cartagena ahí metido. ¿Qué se hacía en esa época? Estoy hablando de 1549. En los tiempos del ruido con Germán Mejía Pavoni. Germán, bienvenido. José Vicente, un gusto, como siempre. 1549, ¿qué fue lo que sucedió? Digamos, un primer intento es la creación de la audiencia de la Nueva Granada y es un primer intento ya de crear formalmente un territorio con una jurisdicción y un gobierno, el de la audiencia, en esa jurisdicción. Antes de eso, ¿cuál era la jurisdicción? La de Santo Domingo. Santo Domingo fue el punto cero de cualquier cosa que pase en América, porque donde no es el primer sitio al que llega Colón, pero es a partir del cual se va a organizar todo el imperio español en América. A partir de ahí, a medida que más se explora, más se conoce, más se conquista, más se puebla, más poblaciones hay, pues se va desagregando. Entonces, de un mundo muy pequeño, porque es pequeño lo que se sabe al comienzo, vamos a llegar a un mundo muy grande que necesita subdivisiones y digamos, esa geometría de la administración, dividir porque la cosa es demasiado grande. Y claro, la pregunta crítica para un gobierno, aún hoy, es, ¿usted gobierna hasta dónde? ¿Y cuáles son las personas? Entonces va a haber muchas peleas. Yo no quiero que eso se desagregue porque me deja de pagar tributos o no tengo gobierno sobre esa zona. Y en esa zona hay minas, entonces las voy a perder. Entonces ahí hay un forcejeo de no dejarse quitar. Sí, las peleas territoriales siempre son por riqueza. Y hasta el día de hoy. Por un desierto nadie pelea. A no ser que haya muchos minerales sí, en ese desierto. Sí, pero claro. Si no hay nada ahí, si no hay nada, no hay nada. Entonces hay un momento en que Cartagena se queda por fuera y queda dependiendo todavía de Santo Domingo. No, originalmente Cartagena, porque es la gran ciudad sobre el Caribe, por donde se va cuando se consolida Cartagena, pero los mismos cartageneros van a decir, sáquenos de Santo Domingo, mándenos para la Nueva Granada, para la audiencia de Santa Fe, que nos queda más cerca. Y me llama la atención que, digamos, en un sistema de gobierno donde hay un soberano, donde hay un rey, que podría decir, no señor, ya, eso se quedó así, había posibilidades de, digamos, de reclamar y que le pusieran cuidado a los reclamos. Claro. Se demoraron 5 años, pero lo lograron. Claro, los tiempos son tiempos muy largos, pero de acuerdo a la escala nuestra. Si yo digo una consulta que tiene que ir hasta España, volver a América y volver a España. En barco. Se va a demorar de 5 a 6 años tomar una decisión. Hoy en día decimos estamos locos, pero es que estamos en el siglo XVI, donde eso era rápido. Ahora, ¿por qué el rey tenía que consultar? Pues porque él, digamos que sea Felipe II, él está en el Escorial o está en Madrid y ¿cómo puede tomar él una decisión? Entonces, cuando dice el rey decidió, no, al rey le llegó la fórmula por sus consejeros. ¿Cuáles? Los que están en el Consejo de Indias, los que están en Sevilla. Y los de Sevilla, ¿cómo les llegaba la información? Pues con todos los cronistas, los pilotos, o sea, quienes conocen las cartas de navegación y manejan corrientes y se enteran de cómo es la cartografía, de los cartógrafos imperiales, le van diciendo a los consejeros que le dicen al rey, mire, efectivamente Cartagena está más cerca de Santa Fe que de Santo Domingo, pero es que el rey decidía entonces en justicia. Cuando el rey dice, sí, pásese de Cartagena a Santa Fe, es porque estaba seguro de que estaba más cerca. Pero ¿cómo puede estar él más seguro? Pues porque pasaba todo esto que acabo de narrar. Claro. Ahora, en esa misma decisión le quitan a ¿cómo se llamaba esto? Audiencia de... La audiencia de Santa Fe, pero fíjate, en un programa anterior hablábamos de las diócesis. Entonces, muchas de las poblaciones de lo que hoy está en el Cauca van a pasar a Quito. Pero es una equivocación como que le decíamos ahora. O sea, le añaden Cartagena, pero le quitan Popayán y Cali, Pasto, Buga, Pasto, claro. Todo eso. Buenaventura. Pero hay un reclamo rápido, y entonces, que duró 50 años, de todas maneras, resolver el lío. Pero van a decir, no, esto no tiene por qué estar en Quito, esto debe estar en Santa Fe. Y se va consolidando lo que es el distrito de Santa Fe. Ahora, el nuevo reino de Granada es el nombre que va a tener la audiencia. Pero eso nos genera la necesidad de una aclaración.
Cuando Jiménez de Quesada llega aquí en marzo o abril de 1537, él va a llamar a la Sabana la Nueva Granada. ¿Por qué? Porque él viene de Granada. O sea, cuando dice la Nueva Granada es que hay otra Granada. Y él lo que ve aquí es algo parecido a Las Vegas y los campos de Granada. De la vieja Granada. De la vieja Granada. O sea, lo que él ve son unas planicies, en fin, y él ve, que lo conversamos alguna vez, él ve aquí a reales. O sea, ¿cómo va a ver aquí? Aquí él lo que él vio fue los famosos cercados de los muiscas. Y él tiene ese equivalente, pero lo llama Granada, porque él es de ahí. No nace ahí, pero él viene, él es un funcionario público en Granada, y por eso se va a llamar esto la Nueva Granada. La Nueva Granada inicialmente es la cordillera oriental. Va a ser Santa Fe, Tunja, Vélez. Desde Vélez se va a explorar hacia Pamplona. Desde Bogotá se va a fundar Tocaima. Desde Tocaima se va a fundar Ibagué. Desde Santa Fe se va a fundar Neiva. En fin, la cordillera oriental es lo que va a ser inicialmente la Nueva Granada. El reino de la Nueva Granada, como el rey lo va a reconocer en los años 40 del siglo XVI. Pero cuando se crea la audiencia le van a dar el nombre de la región. O sea, es la audiencia de la Nueva Granada. A esa audiencia le van a agregar territorios que no se llamaban Nueva Granada. Era, por ejemplo, la gobernación de Antioquia o lo que era el Cauca, lo que hoy llamaríamos el Cauca, Popayán, Cali, que fueron las conquistas y las fundaciones de Belalcázar. Se le van a agregar. Entonces se va a ir armando algo que se llama el distrito de la audiencia de la Nueva Granada. Ahora, Germán, cuando estamos hablando de audiencia, quiere decir un sistema de administración de justicia, ¿cierto? Es decir, si alguien... Pero tenía implicaciones administrativas. Ah, ok. Y cuando se le nombra el presidente, que es el primero va a ser Venero de Leyva, él tiene funciones militares. Y de hecho, los presidentes de la audiencia del siglo XVI son letrados, pero a partir del siglo XVII son, y se va a llamar esto que es una audiencia militar, tiene un nombre, pero bueno, se me fue en estos momentos, que es el primero aquí va a ser Rodrigo de Borja, que es sobre todo la guerra de los Pijaos, que va a ser una guerra complicada, va a ser resuelta a favor de los españoles. ¿Y por qué la guerra con los Pijaos? Porque hay minas de plata en todo y algo de oro desde Mariquita hasta Neiva. Ahora, en tiempos de no guerra, o sea, de tranquilidad, la audiencia servía para que una persona que tenía un litigio de tierras o de cualquier cosa sí. vaya y le administre justicia. Claro. La función principal de la monarquía, del monarca, es impartir justicia, antes que cualquier otra cosa. Por supuesto, este es un tribunal de justicia, pero que tiene también actividades o funciones administrativas y de gobierno. Entonces, el gran órgano de gobierno entre 1547, 48, que es cuando se funda, en 1549, cuando se crea la audiencia, hasta 1717 inicialmente, y 1732, una cosa así, que es cuando se crea el virreinato de la Nueva Granada. Pero una cosa son la jurisdicción que tiene la primera audiencia en 1549, ya madura la audiencia, que es ya en el siglo XVII, que es cuando va a integrar gran parte de lo que hoy es Colombia, pero esa audiencia va a tener aún las Guyanas. En 1583 se le ascribe las Guyanas a la audiencia de Santa Fe. Si tú te acuerdas, en uno de los programas que hablábamos de Jiménez de Quesada, él capitula la expedición del Dorado hacia 1560 y pico. Él no logra pasar de los llanos colombianos, pero el esposo de su sobrina sí llega a salir hasta la desembocadura del Orinoco y hasta Santo Tomé. Por eso las Guyanas se consideraba territorio de la Nueva Granada, porque fue producto de una expedición que salió de aquí de Santa Fe. Parece muy loco, pero eso formó parte de la audiencia. Y después, cuando se crea el virreinato definitivo en 1532 o 36, no me acuerdo bien del año, que es el tercer nivel de lo que tenemos que hablar, las Guyanas van a quedar como capitanía, la capitanía de Venezuela,
que es una de las partes del virreinato de la Nueva Granada. Ahora, como nota al margen, creo que Guyana está muy cerca del límite que dividía hasta dónde podía llegar España y dónde empezaba Portugal, ¿no? Claro, estaba cerca de Tordesillas. Exacto. Uh-huh. Ahora, sé que hay una parte de los apuntes que nos ayudó a preparar Gustavo Rincón que usted quiere leer sobre este tema. Es para dar cuenta de lo que está ya madura la audiencia y las ciudades que forman parte. Las ciudades que se comprendían en las gobernaciones y corregimientos en que estaba la audiencia. El gobierno de Santa Marta tiene en el territorio de esta audiencia, estoy citando un cronista de finales del siglo XVII, comienzos del XVIII. De esta audiencia en las ciudades de Santa Marta, Tenerife, los reyes del Valle de Upar, o sea, Valle de Upar lo llamamos hoy en día, que es la ciudad de los reyes, que es el otro nombre que tiene, Ocaña, Tamalameque, la Nueva Sevilla, la Nueva Córdoba y el Pueblo Nuevo, bueno, y el Río de la Hacha y la Margarita, donde hay pesquería de perlas, que es la isla de Margarita, que es Venezuela hoy en día. El gobierno de Cartagena se compone de la misma ciudad, Cartagena, de Simití, las villas de Tolú y Mompox. El gobierno de Antioquia tiene en su jurisdicción las ciudades de Antioquia. Aquí no se habla de Medellín no existe. Existe Santa Fe. Santa Fe de Antioquia, Zaragoza, las minas, Guamoco, no sé cómo, el San Jerónimo del Monte, que es San Jerónimo, San Agustín de Cáceres, que son los municipios mineros del norte de Antioquia hoy en día. El gobierno de La Grita y Mérida, eso siempre formó parte, hasta muy entrado el siglo XVIII y comienzos del XIX, Mérida formó parte de la audiencia de la Nueva Granada. La Grita y Mérida se forman las ciudades del Espíritu Santo de La Grita y la de Mérida, Barinas, Gibraltar, Pedraza y la villa de San Cristóbal. O sea, Hugo Chávez hubiera sido colombiano. No, y además, cuando gran parte de la producción y comercialización de café del siglo XIX está en Mérida, que es el que sale por Cúcuta al lago de Maracaibo. Claro. Esa frontera es una frontera política que divide zonas que... Incluso el acento de esa parte de los venezolanos es muy parecido al colombiano. Y es una Venezuela andina, que es la cordillera oriental finalmente y sus ramificaciones. El gobierno de Guyana contiene las ciudades de Santo Tomé, de San Joseph de Oruña, el Santísimo Sacramento de la Trinidad. La gobernación de Popayán es de 220 leguas norte-sur del distrito, desde los confines de la provincia de Quito hasta los de Cartagena. Fíjense todo lo que era Popayán. Y otros cientos de leguas desde las del Nuevo Reino de Granada por el oriente hasta el Mar del Sur, con 13 poblaciones de españolas. Parte de una cancillería y parte de la otra, o sea, de la de Quito o de la Nueva Granada. Y los que son de la de Santa Fe quedan puestos. El corregimiento, aquí viene otra consideración, ya no de la audiencia, sino corregimientos. Los corregimientos son pueblos de indios. Y es una autoridad que va en paralelo. La audiencia no entra en los territorios de indios, son los corregidores. Y hay corregidores nombrados por el rey y hay corregidores nombrados por la audiencia. Y eso te da el carácter o el nivel de cada uno de los corregimientos. El de Tunja comprende la misma ciudad y las de Pamplona, Vélez y Musa, que antes era cabeza del gobierno que se extinguió, y la villa de Nuestra Señora de Leiva. El corregimiento de Mariquita son la misma ciudad y la de Tocaima, que solía ser la cabeza, después va a cambiar, Ibagué, Remedios y La Palma. La Palma existe hoy en día, que era la del gobierno de Muso, que es la zona de Esmeraldina, y la villa de San Bartolomé de Honda. Esto está temprano en el siglo XVII, y eso es cuando hablamos. Entonces, la primera etapa es la fundación de Santa Fe y la Cordillera Oriental y toda la conquista de la Cordillera Oriental. La segunda etapa ya es la audiencia, que va a comprender todas estas gobernaciones y corregimientos. Y la tercera etapa es el virreinato de la Nueva Granada, que comprende todo esto más la capitanía que llamamos la capitanía de Venezuela, y la audiencia de Quito queda incorporada al virreinato de la Nueva Granada. Se expande más todavía. Pero eso es siglo XVIII, comienzos del siglo XVIII, 1730 y algo. Entonces, porque a veces hablamos que nosotros éramos virreinatos del siglo XVI. No, somos desde el XVIII y comprende distritos distintos. Ahora, ¿dónde estaba el virrey? Aquí en Santa Fe, y el virrey era en ese momento el presidente de la audiencia, ya cuando hay virrey.
pero son cosas distintas, son territorios distintos a lo largo de los 3 siglos Pues españoles. una evolución y muy importante a tener en cuenta, porque a veces se dicen algunas cosas sobre nuestra historia que dice uno, Dios mío. En los tiempos del ruido, una serie diseñada y conducida por Germán Mejía Pavoni, aquí en Bitácora y disponible en nuestra página web. Germán, muchas gracias y hasta la próxima. José Vicente, un gusto como siempre.